Bueno, estamos con el capitán del Benigànim después de haber conseguido ese sueño del ascenso. ¿Qué se siente ahora, nada más terminar el partido? Bueno, pues muy contento, la verdad que estamos todo el año pues esperando este momento y la verdad que esto es un sueño, ya 2 años seguidos subiendo, eso no nos lo pensábamos nosotros ni en sueños. ¿Cómo os ha visto el partido? Ya os pudisteis seguir por delante, teníais un resultado a favor, pero no os podíais confiar, ¿no? No, la verdad que no nos podemos confiar. Ellos sabíamos que arriba tenían en ataque muy buenos jugadores, muy dinámicos y la verdad que se nos ha puesto el partido de cara en la expulsión y después con el penalti. Ya con la segunda expulsión pues ya ha sido un poco bajar un poco la intensidad más que nada por ellos porque nos había un poco de mal, había dicho yo a los compañeros que bajara un poco la intensidad, pero bien, muy contentos. Bueno, y como capitán, ¿qué supone para este Benigànim con mucha gente en la casa, mucha gente de aquí, muy joven, el proyecto muy joven, conseguir este ascenso? Bueno, este ascenso la verdad que es una maravilla porque ya te digo, somos casi todos, son gente del pueblo, son gente muy joven, hasta incluso cadetes juveniles, en el partido de ida vinieron 4 juveniles, un cadete, somos 4 veteranos y la verdad que esto dice mucho de la escuela de Benigànim. Bueno, escuchamos una traca, ahora toca celebrarlo, ¿no? Como capitán hay que celebrarlo. Hombre, por supuesto, ahora nos iremos a celebrarlo, a ver si nos invitan a cenar estos cabrones de los directivos, si nos invitan a cenar, a beber y mañana a ver si vamos a trabajar o qué. Perfecto, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias,